Gloria al Señor. Dios les bendiga en este día especial. Nos gozamos en el Señor. Hoy Dios nos da unas fuerzas renovadas, especiales, maravillosas, porque así es Dios. Cada día cambia nuestro ser, nuestra vida, nos da esa fortaleza espiritual que necesitamos. Y hoy en este tiempo les invito a ello, a confiar en el Señor, les invito a confiar en la gracia y el favor de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios nos sostiene, porque Dios fortalece nuestro corazón, porque Dios nos envía sus misericordias nuevas en medio de esto. Encontramos entonces a través de la palabra de nosotros la gran necesidad muchas veces de sentarnos, de recapitular, de avanzar, de pensar las cosas y muchas veces de utilizar tal vez esos malos recuerdos con un propósito muy positivo, con un propósito determinante en todo lo que hacemos y lo que emprendamos. Vamos a ver por la palabra nosotros que podemos utilizar las amargas experiencias para reescribir nuestra historia de la mano de Dios, para hacer las cosas diferentes, porque eso hace Dios, eso nos ayuda en medio de esto. Cada una de las experiencias que vivimos las podemos utilizar para bien. Así que vamos a orar esta mañana con agradecimiento. Papito Santo, gracias. Rey de gloria, gracias, Señor. Nos acercamos como hijos delante de ti, Señor, como esos hijos amados que dice tu palabra, Señor. Oh Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, recibiendo esa fortaleza espiritual delante de ti, papá. Gracias, bendito Rey de la Gloria, porque así nos llamas tú, hijos, bendito Dios del cielo, hijos de tu presencia, hijos de tu gracia, hijos tuyos, amado Señor. Y no es lo mismo el hijo que el sirviente, bendito Rey. El sirviente no tiene los privilegios que tiene un hijo, Señor. Pero tú, Dios de la gloria, nos elevaste a esa categoría, ser tus hijos, Señor. Y aún nos llamas amigos en medio de esto, bendito Rey de los cielos. Tu palabra dice que si permanecemos en ti, tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y tú lo harás, amado Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad de esta mañana, Señor, por la apertura espiritual, porque podemos, Señor, buscar tu rostro, Señor, podemos buscar tu presencia, podemos recibir de tu amor, podemos recibir de tu gracia, podemos recibir de tu Espíritu Santo, podemos recibir, Señor, de esa misericordia nueva, de esa misericordia fiel, de esa presencia grata, infinita, poderosa, sobrenatural, Señor, de esa misericordia, bendito Rey de Reyes, para con tu pueblo, para con tus hijos, Señor, para afirmar, para sustentar, para bendecir, para fortalecer, Señor, para encaminar, bendito Rey de los cielos. Danos más de ti, Señor, danos de tu presencia, amado Dios, danos de tu favor, danos de tu misericordia. Hoy, Señor, ven con poder, ven, renuévanos, ven, Señor, opera en tu pueblo, en el nombre de Jesús, opera en tus hijos, amado Señor. Gracias, Dios mío, por extender, gracias, Señor, por levantar, gracias, Señor, por afirmar, gracias, Dios, por cuidar, por transformar tu pueblo, por transformar tu iglesia, por transformar tus hijos, Señor, por sustentarnos en amor, por sustentarnos en gracia, en misericordia, Dios mío. Por eso te adoramos, Señor, por eso confiamos en ti, por eso ponemos nuestra experiencia, Señor, y nuestra esperanza en tu amor, bendito Dios del cielo. Gracias por sustentarnos, gracias, Señor, por afirmar nuestro corazón, Señor. Hoy, Dios de los cielos, encontramos, Señor amado, dirección en medio de la oscuridad, encontramos luz, precioso Dios, aunque las tinieblas sean muchas, porque tú eres bueno, Papito Santo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Padre mío, Señor. ¿Y a quién iremos, amado Dios? ¿En quién, Señor? Si solo en ti podemos encontrar, Dios, lo que necesita nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice, bendito Rey de la Gloria, que por nada nos afanemos, Señor, y por nada es por nada, bendito Rey de la Gloria, que antes sean conocidas nuestras peticiones delante de ti en oración, en ruego, en súplica, Señor, en alabanza delante de ti. Y tú, Señor, te encargarás de ello, Dios del cielo. No te encargarás de transformar, pero también dice tu palabra, bendito Dios, que la paz tuya, Señor, la paz de Dios, Señor Dios, que excede todo conocimiento, guardará nuestros pensamientos, Señor, y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, amado Señor, por la paz que podemos respirar, por la paz que podemos tener, Señor, por la paz que viene a nuestro corazón, Señor eterno, para llevarse toda angustia, toda aflicción, para llevarse la desesperación, Papito Santo. Gracias, bendito Rey de la Gloria, porque tú lo haces, Señor, tú cambias nuestro corazón, Señor, nuestra mente y pensamiento, bendito Dios del cielo. Podemos hallar en ti la directriz espiritual, Señor. Hoy nos unimos a muchas personas que están clamando en esta mañana,
mañana. Nos unimos, oramos por nuestra nación, te entregamos, Dios de los cielos, este conflicto de orden interno, Señor, en Colombia. Le entregamos la problemática, Señor, que hay, bendito Dios de la gloria, entendiendo, Papito Santo, que el cambio se necesita desde cada persona, desde cada institución, Señor, que eres tú el que puede renovar los corazones, apagar las iras, Señor, sanar los rencores y los resentimientos, transformar, bendito Dios, la desesperanza. Por eso te pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús, ven, por favor. En el nombre de Jesús opera, por favor. En el nombre de Jesús restaura esta mañana, Señor, levanta, bendito Dios, Señor eterno, Padre, toda, Dios mío, Señor, oh Dios de la gloria, la situación de este país. Toma, Señor, las autoridades, toma, Señor, los diferentes grupos, Padre mío, en cada uno de ellos, Señor, trae tu favor, trae tu, Señor, ese toque poderoso tuyo y sobrenatural, Dios mío. Ahora te lo pedimos, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor, por el poder de tu palabra, bendito Rey de Reyes, para que tú fluyas, Señor, para que tú fortalezcas, para que tú sustentes, Señor, en este tiempo, papá, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Papito Santo, Señor. Hoy te lo pedimos, Rey de Reyes, Señor, fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora, bendito Dios de los cielos. Levanta este tiempo, Papito Santo, cada corazón, Señor. Levanta cada vida, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Nos unimos para levantar y para poner los enfermos allí delante de ti, Padre mío, para pedir que tú sostengas esta mañana en el nombre de Jesús cada persona que está padeciendo, que está enfrentando un proceso de enfermedad, Señor, que está viviendo un tiempo de dificultad, Señor. Gracias por lo que tú, Señor, estás trayendo sobre Gloria esta mañana, sobre Gloria Reyes. Bendícela, Padre mío, sigue sosteniendo a tu hija, Padre mío, sigue fortaleciendo a ella, a Ruth, a su casa, a su familia, Señor. Sigue extendiendo tu mano sobre ellos como familia, Señor. Fortaléceles, Padre Celestial, Señor. Más parte, Señor, tu diestra, Padre mío, si no, Dios mío, fortaléceles, ayúdales, susténtales, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus pensamientos, amado Señor, y muéstrales tus maravillas una vez más, muéstrales tu misericordia una vez más, muéstrales tu favor, Señor, en el nombre de Jesús, precioso Dios, Señor, sobre Isabel Babativa esta mañana. Seguimos orando por ella, Señor, por Javier Filigrana, bendito Dios. Clamamos, Señor poderoso, porque eres tú el que trae paz, pero el que trae también sanidad, el que trae restauración, el que obra y opera en sus cuerpos, el que obra y opera en sus vidas, el que obra y opera en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, gracias, Señor. Sosténle, bendito Rey, ahora, Señor, ahora, Papito Santo, en este tiempo, Dios de los cielos. Oramos por Héctor, Señor eterno. Gracias por lo que está haciendo en Héctor Jaramillo, bendito Rey. Gracias porque tú eres nuestro ayudador, nuestro médico por excelencia, Señor. Eres tú el que sostiene su vida. Eres tú, Dios mío, el que rescata, el que le fortalece, pero también el que le empodera y le levanta en este tiempo, Padre mío. Gracias, Señor. Toma su sistema inmune, sigue levantando el sistema inmune de este varón, Señor. Fortalécelo, Padre Celestial, en este tiempo, amado Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Glorifícate ahora, obrando, operando en él, Señor, fortaleciendo su corazón, fortaleciendo su vida. Hoy, bendito Dios del cielo, Señor, y mostrándole tu gloria, Padre mío. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en él, Señor. Clamamos esta mañana también, bendito Rey de los cielos, Señor, por la vida, bendito Dios de la gloria, de Ruth Bastida, Señor. Glorifícate en ella, Padre mío. Sigue obrando, Señor, en sus huesos, en todo, Señor, su sistema óseo. Pon tu mano sobre ella, sobre mi esposa esta mañana, Padre mío. Clamamos, bendito Rey, nos unimos para ponerle, Señor, para que tú te glorifiques, para que obres, Señor, para que traigas sanidad y restauración, para que les levante y les bendiga, Señor, para que tu presencia cubra sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor eterno. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor de señores. Tú eres fiel, bendito Rey. Tú eres fiel, Señor amado. Gracias, bendito Dios de los cielos, por todo lo que estás trayendo sobre sus siervos, Señor, porque hoy pueden ver tus maravillas, Señor, oh Dios de los cielos, amado. Gracias. Esta mañana oro por el que no tiene provisión, Señor, para que tú, Dios, proveas, Señor, los recursos necesarios, el alimento, Padre mío. Mira, Señor, por favor, extiende tu mano. Por favor, Señor,
coloca allí en esa necesidad. Bendito Dios, trae, Señor, tu presencia, trae tu fidelidad, amado Dios, muéstrale tu gloria. En el nombre de Jesús, amado Señor, fortalece los hogares esta mañana, fortalece, bendito Dios, allí cada pareja, amado Señor, cada matrimonio, Dios mío, cada uno, Dios del cielo, delante de ti, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que tu gracia les cubra, amado Señor, para que tu favor, Dios, sustente estas parejas. Gracias por lo que estás haciendo en ellos, Señor. Gracias porque tú traes un tiempo nuevo, diferente, sobrenatural en los hogares, en los matrimonios, amado Señor, porque tú traes allí, bendito Dios del cielo, Señor, esta mañana esa directriz espiritual, porque haces, bendito Dios, que sus vidas sean distintas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, por tu amor, bendito Rey de los cielos. Gracias, poderoso Dios. Eres tú el Rey soberano, Señor. Gracias, precioso Dios de los cielos, Señor. Tú eres grande, bendito Rey de reyes, Señor. Te adoramos, amado Dios. Gracias, bendito Rey de los cielos. Tú eres santo, precioso Dios, Señor. Gracias, precioso Padre celestial, Señor. Gracias, precioso Rey. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia hoy. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia hoy. Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia hoy. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia hoy. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia hoy. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Tú eres fiel, bendito Rey de la gloria. Tú eres poderoso, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios les bendiga. Esta mañana nos corresponde el tema, entonces, orando y utilizando estrategias para lograr la victoria en Dios. Orando y utilizando estrategias para lograr la victoria en Dios. Y vamos a estar en Josué capítulo 8, por favor. Libro de Josué capítulo 8. Miren lo que dice la palabra. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada en la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ahí.
Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ahí, al occidente de Ahí. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ahí. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ahí. Y el valle estaba entre él y Ahí. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada en emboscada entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Y así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que, viéndolo el rey de Ahí, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y el tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ahí volvieron el rostro a mirar, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acamparon de matar a todos los moradores de Ahí en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ahí, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos de Ahí. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ahí. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Y Josué quemó Ahí y la redujo a un montón de escombros, asolados para siempre hasta hoy. Y el rey de Ahí lo colgó en un madero hasta caer la noche. Cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, le había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.
No hubo palabra alguna en todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta mañana tu Espíritu, Dios mío, esté con nosotros, direccionando, fortaleciendo, guiándonos a toda verdad, Señor. A toda verdad. Disipa las tinieblas esta mañana y trae luz, trae claridad, Señor, y abrimos nuestra mente, sentidos y corazón para que tú nos hables, Señor, para que fortalezcas nuestro espíritu y nos sustentes, Señor, en todo lo que tú has preparado para nosotros. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía entonces, este capítulo de Josué nos habla exactamente entonces de esa necesidad de reenfrentar el lugar de la derrota. Había pasado un proceso muy grande. El capítulo 7 es una experiencia muy amarga, muy difícil. ¿Quién quiere? Es más difícil cuando uno no sabe cuál es la razón del por qué ha entrado en una crisis. Las crisis son circunstancias muy fuertes que pueden llegar a nuestra vida en determinado momento. Y lo más duro de enfrentar una crisis es que en ocasiones uno dice, bueno, ¿y ya esto en qué momento llegó? ¿Por dónde llegó? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y cuando uno se siente y recapitula, entonces puede encontrar la paz y el direccionamiento espiritual en las circunstancias que está enfrentando. Por eso cuando miramos la palabra, en medio de esto, nos vamos a encontrar nosotros abiertamente con ¿qué? Nos vamos a encontrar con que en medio de estas situaciones el Señor les ayudó a que ellos entendieran el proceso de los pecados ocultos. Si Dios no trata ese problema, imagínense cómo se había vuelto la situación. Si Acán tuvo tan en poco lo que estaba haciendo, porque Acán pensó que eso nadie va a extrañar, nadie va a echar de ver estas cosas. Es decir, no hay problema, nadie se va a dar cuenta. Y si una cosita va a hacerlo una vez, porque como la gente dice, no, una vez en la vida, una solita vez. Como dijo el señor aquel, que decía, todo el mundo le decía, no, es que un trago no te hace daño. Pero él decía, pero para mí, un trago es el que me hace daño. Yo me tomo uno y de ahí para allá entra todo lo que venga, porque no tenía dominio propio, no tenía control frente a la situación. Entonces, imagínense el proceso. Para Acán tal vez eso era algo pequeño, pero Dios trató con esa situación, porque si no trataba con esa situación, imagínense todas las circunstancias. Entonces, Dios lo lleva a refrentar el lugar de la derrota. Uno diría, no, pues superemos, que queden los de ahí, porque esa gente es muy brava. Son poquitos, pero esos parecen los 300 de Leonidas, parecen los 300 espartanos. Son poquitos, pero mejor dicho, terribles. Pero Dios no nos lleva muchas veces a escapar de las circunstancias, sino a regresar al sitio de la derrota y a reenfocar, a replantear las cosas y a decir, bueno, no se quede ahí, simplemente reenfrente el miedo, porque ellos salieron de allá corriendo, salieron de allá huyendo, con desánimo, con el corazón deshecho, mejor dicho, con dolor. El Señor le dijo, no, vamos a reenfrentar las cosas. En ocasiones hay mucha gente que quiere huir del pasado, o queremos tal vez huir del pasado, no quisiéramos enfrentar cosas. Y hay gente que dice, yo desde que pasó tal cosa no volví por allá, hace años, porque allá había un problema. Hay otra gente que dice, no, yo por esa calle no volví a pasar porque me mordió un perro. Ya el perro tal vez hasta se murió, pero no vuelva a pasar. Pero Dios me lleva a eso. El Señor le dijo, regresa ahí. Y vuelve el versículo 1 a decirle, Señor, no temas ni desmayes. Caramba, yo creo que es la frase que más repercute en la vida de Josué. Caramba, Dios tuvo que tratar los temores fuertes en él. Dios me dijo porque las circunstancias que la tendencia de uno a temer, a enfrentar realidades. Uno muchas veces tiene temor a repetir la historia. Pero el problema, yo creo que consiste más en el hecho de que yo quiera hacer lo mismo. Ahora, a través de este capítulo, Dios le muestra a Josué que hay cosas que uno no las puede, es decir, hay cosas que hay que enfrentarlas, porque como tal, si uno no las enfrenta, tal vez van a ser algo muy grande más adelante. Y si ahora que está pequeño no lo puede enfrentar, imagínense cómo va a ser tipo inmanejable en medio de eso. Entonces Dios los llevó allí, ahí de nuevo.
Nos llevó a esa circunstancia, a esa situación. Ahora, ellos tendrían que regresar. Le dijo el Señor, yo te los he entregado en tu mano, en medio de eso, hacia el pueblo, a la ciudad y a la tierra. Les recuerdo que esto no era como una campaña, simplemente una campaña sanguinaria, era un juicio de parte de Dios. Era el juicio por las cosas que menciona Deuteronomio 18, por las cosas que menciona el libro de Levítico, todas estas circunstancias sobre la tierra. Y Dios los usó a ellos como instrumentos, porque no quisieron arrepentirse. Ahora, dice la Escritura que el Señor le dijo, harás como hiciste con Jericó. Ahora, pero utilizarás un método distinto, una estrategia diferente. Esa parte que dice que si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar los procedimientos, es cierto. Ya ves, yo me encuentro queriendo un resultado diferente, pero haciendo las mismas cosas. Y al hacer las mismas cosas me voy a encontrar con la misma problemática. Si yo no tengo un resultado diferente, es muy difícil la situación. Si yo no tengo una actitud diferente y unos procedimientos distintos, no voy a ir más allá. Por eso el Señor le dijo, sí, vas a hacer como hiciste en Jericó. La intención va a ser la misma, pero vas a hacer cosas diferentes en esto. ¿Cuál era la cosa diferente? Una emboscada en la ciudad, detrás de ella. Mire la importancia de Pedro. Ahora, cuando uno ve el capítulo 7, Josué no buscó a Dios para ello al principio. Él mandó y se quedó con el primer proceso, que fue el del diagnóstico. Es decir, mandó a espiar la tierra, mandó a mirar cómo eran los moradores de aquel lugar, pero se quedó con ello. Y ese es uno de los problemas. Vuelvo y le digo, en medio de esto, el conocimiento humano, las experiencias, los conceptos, los consejos aún de otra persona son muy buenos, pero en medio de esto yo siempre debo consultar a Dios. Yo debo hacerme a Dios mi amigo tan natural que yo le puedo preguntar al Señor, Señor, mira, y decirle, mira, Señor, tengo estas dos situaciones, esto me está diciendo esta persona, esto está pasando así, o me aconsejaron esto, ¿tú qué dices, Señor? Acostumbrémonos a hablar, Señor, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Esto es real o no es real? Es decir, ¿usaremos esto, realizaremos esto o desechamos esto? Por favor, dime, por favor, oriéntame, por favor, guíame en medio de esto. Entonces, mire la circunstancia, mire las situaciones. Ahora, miramos un poco más allá y entonces el Señor le dijo, no, vas a hacerlo diferente. Sí, ve. Ahora, como ellos le preguntaron a Dios, Dios les dio la estrategia. Dios les dijo cómo tendrían que hacer. Josué había podido decir, bueno, la vez anterior fuimos como 3,000, vamos a usar toda la cantidad. Pero Dios le dijo, con la cantidad no vas a lograr nada. Si no sabes usar la cantidad, yo puedo tener muchísimos recursos. Como dijo alguien por ahí, me pueden vaciar una camionada de plata, un camionado de dinero. Pero si no lo sé manejar, en poco tiempo se va. Porque yo no lo sé administrar. Puedo tener miles de recursos, Josué los tenía, pero los recursos sin estrategia muchas veces no sirven. Si no hay una estrategia definida, clara, precisa y concisa, no sirven, no funcionan en medio de esto. Por eso la grande necesidad de una estrategia plena en medio de esas circunstancias. Y la estrategia tenía que ver con realizar entonces la obra que Dios había preparado para ellos. ¿Qué les digo el Señor en medio de esto? Miren, ya no 3,000, no irás con 3,000, irás con 30,000, irás con toda la fuerza disponible, pero no vas a hacer las cosas a tu manera. Es decir, no vas a porque tengo cantidad, entonces me voy y enfrento porque era un proceso. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que los de ahí eran guerreros y era de esa gente que tal vez es pequeña en estatura, es poca, pero es muy aguerrida. Y de ahí que se necesita usar de sabiduría, porque con sabiduría es que muchas veces se libran las batallas. Entonces le dijo al Señor, harás una emboscada. Josué llegó y dijo, bueno, vamos a organizarnos. Y se organizaron y les dijo, mire el plan, cómo se los transmitió él. La Biblia dice, versículo 3, que se levantaron y subieron contra ahí 30,000 hombres, pero Josué, la primera parte de su estrategia fue buscar a Dios, la segunda, escuchar la directriz del Señor. En esta tercera, preparó la gente y podríamos decir un cuarto punto tiene que ver con que no fue de día. Es decir, no solo es la cantidad de gente que yo tenga, porque uno de los problemas grandes es la presunción.
Uno de los problemas, nunca estoy más cerca de la caída que cuando yo me creo que tengo todos los conocimientos, que cuando yo me creo autosuficiente, cuando yo creo que todo lo sé o que todo ya lo tengo agotado en forma. Entonces, muchas veces, ¿cuál es mi actitud? No, yo voy sobrado, voy confiado y voy ganando. Listo, yo debo tener fe, pero no para chicanear. Yo tengo que tener fe, pero no para presumir, porque es que la presunción me genera un problema. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Con toda la gente que iba, podía generar terror en algún lugar. Pero Josué tenía que entender que es que yo no muestro todo lo que tengo de una. ¿Qué hicieron? Se fueron de noche. Entonces, cambiar la estrategia. No podrían irse ya, si ellos tendrían que usar el factor sorpresa. Y para usar el factor sorpresa yo tengo que hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Me refiero en ese sentido. Es decir, la gente normalmente dice, no, la noche se hizo para dormir. Pero hay ocasiones en que yo necesito la noche para algo. Yo necesito la noche. Y necesito la noche para actuar frente a las circunstancias. Mire, no se trataba de que ellos mostraran que eran muchos, sino que supieran utilizar eso que tenían. Entonces, bueno, dijeron, vamos a ir, pero vamos a ir calladitos, en silencio. Dice un adagio que el que más habla muchas veces es el que menos sabe. Y en ocasiones encuentra gente que no habla y resulta que tiene más conocimiento, tiene más forma, tiene más experiencia y sabe las cosas. Y ahí dice la Biblia que aún el sabio cuando calla le enseña al necio. Tremendo, ¿no? En medio de esto. Mire la situación. Se fueron entonces de noche y les dijo Josué, les dejó muy en claro el plan que tenía. Verso 4. Atiendan, pondrán emboscada la ciudad detrás de ella, no se alejarán mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y les dijo, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Entonces, ahora Josué les dijo, bueno, vamos a colocarlos a ustedes en una parte, pero nosotros vamos a mostrar debilidad. Debilidad. Qué tremendo, ¿cierto? Encontramos en la palabra que el Señor dice que Pablo dijo, cuando soy débil es que soy fuerte. Porque cuando yo reconozco que necesito a Dios, cuando yo reconozco esa debilidad mía como tal, es que verdaderamente soy fuerte. Aquí ellos utilizaron la debilidad para que el enemigo se confiara. Que el enemigo llegó y dijo, no, eso ya lo derrotamos y volvemos y lo sacamos. Entonces Josué iba a ir con una parte allá y se utilizaría en ese lado. Y entonces mandó a los de la emboscada y estos se pusieron en Betel. Es decir, él utilizó el occidente. En esa parte de allí del occidente, el propósito era sacarlos de la fortaleza. Y para ello utilizarían la amarga experiencia del pasado. La gente puede recordar las cosas para bien o para mal. Por eso cuando hablamos de enfrentar el pasado, Josué tenía que enfrentar el pasado para ver que podía vencer. Los de ahí utilizaron el pasado como un factor de confianza. Hay gente que dice, no, nosotros ya lo hicimos. ¿Usted no ha visto que hoy en día andamos en una sociedad donde las cosas cambian rápidamente? Lastimosamente muchas veces queremos nosotros seguir utilizando las mismas estrategias. Y la ciudad la humanidad se renueva en muchas cosas. ¿Qué fue lo que nos mostró esta pandemia? Que mucha gente no estaba preparada con todos estos medios. Uno ve hoy en día que en las iglesias tal vez había muchos miembros, muchas personas, pero no todo el mundo sabe utilizar estos medios. Otros no tienen no pagan un plan de datos, otros hacen la recarguita de 2.000, de 3.000 y se acaban para recibir algún mensajito de WhatsApp y no más. Y mucha gente quedó aislada porque no hubo cómo comunicarnos. Y resulta que mucha gente hasta se enoja, se enfurece por muchas situaciones, pero no porque no pensaron en renovar su mente. Josué utilizó esa experiencia para bien, pero de ahí dijeron, no, si nosotros ya los vencimos una vez, los vencemos 10 veces. Mentira, uno tiene que prepararse siempre. Si nosotros vamos a enfrentar cosas, vamos a tener que entender que ser sobrados en las cosas no nos va a servir. Mire, la Biblia dice, Josué les dijo, bueno, ustedes estarán al occidente, y cuando lleguen allá, entonces encenderán la ciudad. Cuando los de ahí vieron a Josué, o sea, ellos estuvieron una parte al norte y otra parte al occidente, y todos tenían que tener la misma información para saber cómo trabajar. Cuando ellos
fueron a enfrentar, fue un pequeño grupo. Josué sacó un pequeño grupo y se fue en medio de esto. Estuvo comprometido en lo que estaba haciendo. Y entonces ellos, los enemigos se centraron. Es decir, ellos llevaron una parte, la otra parte estaba atrás de ellos y la otra parte estaba, en el norte estaban concentrados ellos. En el occidente estaba la emboscada. Una partecita fue como para sacarlos de la fortaleza. Yo miraba esa parte de la necesidad de salir de las fortalezas. Dice un adagio que cada uno es gallo en su patio, ¿cierto? Es decir, que se siente fuerte en su territorio. ¿Usted ha visto que Dios permite muchas veces salir de los territorios? Yo he visto que mucha gente que ha conocido, nosotros que vivimos en estos pueblos, le hemos predicado a muchas personas, a muchos en una forma u otra, aquí y allá. Y hay gente que no atiende porque le da pena, porque ya tiene una vida, aunque tiene problemas, sabe que necesita a Dios, no se atreve a dar el paso porque ya tiene toda una fortaleza en su vida y en su cabeza. Y está allí y rodeado de las más personas. Muchos piensan en qué dirán los demás, se burlarán, los colocarán en ridículo, los afectarán. Bueno, tantas circunstancias en medio de eso. Pero cuando ellos como tal tienen que salir, entonces ya se sienten débiles. Yo he visto gente, me encontré con personas que en la población, en el pueblo, no le hablaban a uno. Y me los encontré en otra ciudad y qué amor, Dios mío, qué amor de personas. Y mejor dicho, dice uno, esta es la misma muchacha esa que cuando pasaba no le hablaba a nadie. O este es ese mismo muchacho que se creía el chacho del barrio y mejor dicho, ¿qué tipo de persona? No, eso mejor era lo peor. Y resulta que allá llegan y van, pero muchas veces para pedirle un favor a uno, en ocasiones porque necesitan, porque han sido tratados a través del problema que están enfrentando. Por eso Dios pensó en eso, sáquenlos de ahí, de donde es su fortaleza, sáquenlos de allá. Dios muchas veces los saca a uno de esos lugares para uno mostrarle que lo necesita. Los de ahí salieron en este caso para ser derrotados y se fueron, se llenaron, se cegaron de ira y de confianza y dijeron lo logramos y los destruimos y salieron. Cuando ellos salieron no quedó uno, dice la palabra, no hubo ninguno en medio de esto. Ahora, dice la Escritura, mire la palabra, dice la Escritura, versículo 14. Aconteció que viendo el rey de ahí, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron al tiempo señalado los hombres de la ciudad. Salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaban puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Josué fue de noche y se dejó ver un pequeño grupo. Mostraron esa parte. Cuando yo veo las cosas, cuando alguien viene a mostrarme algo en medio de esto, yo debo orarle al Señor para mostrar lo que no se ve. Listo, los de ahí no tenían a Dios. Antes eran enemigos de Dios. ¿Qué necesitamos usted y yo cuando veamos una circunstancia? Oremos a Dios frente a lo que usted no tenga tranquilidad y paz. Porque hay cosas en las que uno no tiene una tranquilidad, no tiene una paz. Uno en medio de eso dice, venga, yo no tengo tranquilidad frente a esto. Yo no tengo paz por estas circunstancias o por estas situaciones. A mí me preocupa esto. Entonces, en eso que a uno le preocupa, en medio de esas circunstancias, yo tengo que orarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Porque yo no tengo paz. Yo siento que hay algo más allá, pero yo no lo estoy viendo. Y es como un consejo, porque los de ahí no lo usaron. Ellos vieron un pequeño grupo, dijeron, otra vez estos canzones, los sacamos. Otra vez estos con el mismo momento, creen que como derrotaron a Jericó, a nosotros no nos van a ganar, si ya les dimos duro, les damos. Y resulta que salieron todos, y llegaron los que estaban en el occidente y le prendieron candela a la ciudad, porque no había cómo. Dice la Biblia que cuando los de ahí vieron que había fuego en la ciudad, caramba, cayeron en cuenta que algo había pasado, había algo diferente. Ahora el miedo estaba apoderado de ellos. Y cuando una persona, por muy aguerrida que sea, tiene miedo, el enemigo se multiplica, se llena de temor. Claro, ellos lo que les fortalecía era eso. Y ahora se dieron cuenta que estaban atrapados, generó un temor muy grande. Ya su fortaleza estaba descubierta. Entonces, muchas veces puede ser eso. Aprendamos de esto de los de ahí. El actuar irracionalmente me puede llevar a cometer locuras y a dejar desprotegido lo que yo tenía que proteger. A salir descuidando lo que me hacía verdaderamente fuerte.
Muchas veces el diablo hace lo mismo. Me pone una pequeña cerecita, una pequeña cascarita. Y la gente sale a matarse, a deshacerse. He visto muchos cristianos que han perdido sus testimonios de vida. Porque cualquier situación que pase en el barrio, ya ellos quieren salir pero a pelear. No usan las armas del Espíritu, escúcheme bien. No usan como tal la oración, la palabra. No buscan a Dios, buscan al diablo. ¿Cómo así, pastor? No, yo no he dejado de ser cristiano en medio de esto. Claro, porque ya cualquier situación salen a pelear, a armar un problema, a buscar armas para ir, cómo darse de golpes o cómo ir a herir a esa persona. Siempre que usemos cosas como esas, atengámonos a las consecuencias. Siempre tendremos un problema terrible en medio de esto, un problema que deshará las cosas. Entonces, la Biblia dice en medio de esto que dice la palabra en el versículo número 16 y 17, miren. Todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no salieran tras de Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. A eso me refería. Dejaron todo abierto por la confianza. Dejaron todo. Ya ves, yo cedo terreno en las cosas. ¿Cuándo dejo abierto mi ciudad? Cuando yo no busco a Dios. ¿Cuándo dejo abierta mi ciudad? Cuando yo descuido mi vida espiritual. Porque es que cuando yo tengo una relación con Dios, Dios me va a mostrar las cosas. Hay cosas que Dios se las revela a uno. Hay cosas que Dios le dice, no se meta por ahí, no vaya hacia allá, no avance en tal circunstancia. No se meta hacia allá, porque si usted se mete hacia allá va a encontrarse con este problema tan terrible. No se meta, no avance hacia allá. Mucho cuidado con lo que está haciendo. Porque muchas veces nosotros queremos, vuelvo y les digo, en medio de esto, hacernos necios. Pero Dios me está diciendo, cuidado, no te metas ahí, en medio de eso. Bueno, ellos lo hicieron, dice la palabra. Entonces los de la emboscada cayeron. Estos volvieron el rostro y se deshicieron, vieron el humo. Y entonces ahora sí los tenían donde los querían. Estaban en el medio, venían los del occidente y les llegaron por detrás, y los que estaban al frente, y se unieron los otros. Y los rodearon totalmente. ¿Quién puede contra una multitud? Muy difícil en medio de eso. Ahora, Josué utilizó una estrategia que le llevó como tal a lograr una victoria en medio de esta problemática. Una victoria que no se hubiera conseguido en otra forma. Dios conoce y sabe, Dios revela cómo voy a hacer para hacer las cosas. Muchas veces yo me encuentro inseguro. Claro, tener la referencia de un pasado. ¿Cómo hacemos nosotros cuando fracasamos? Yo he visto mucha gente que intentó algo una vez, fracasó y se fue, se acabó, ¿cierto? Lo que intentó no lo volvió a insistir, no volvió a insistir. Es difícil superar muchas veces una experiencia amarga. Lo he visto con parejas. Muchas veces tuvieron un problema o una crisis al interior del hogar. Pasó un problema y bueno, ellos no pudieron volver a reconciliar. Se querían, sí se querían, se amaban, pero no hubo cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no pudieron superar experiencias amargas del pasado. Yo no estoy de acuerdo muchas veces en que se me vuelva una rutina, en que se me vuelva no solo una rutina, por así decirlo, un círculo vicioso, una relación. Una relación de pareja no se puede convertir en un círculo vicioso. Es decir, la misma problemática, las mismas situaciones, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. No, llega un momento en que, como decíamos nosotros, casi como allí en el ingreso a la tierra prometida, es romper ese círculo vicioso. Porque hay un factor que está llevándome a eso. Entonces yo tengo que romper. No se trata de que como que volvemos y caemos en lo mismo. Se trata de, bueno, superemos la experiencia amarga del pasado, pero no vamos a repetirla. No vamos a repetirla. Y para eso necesito la sabiduría y la dirección de Dios. Porque es que muchas personas quieren, restablecer su relación de pareja, pero repitiendo las cosas. La misma situación. Sí, bueno, volvemos a ir para la casa de tu mamá. Nos volvemos a ir para la casa de mi suegra o para mi casa. Allá. Volvemos al mismo problema. Volvemos a las mismas situaciones. No compartimos. Se meten otras personas más en la relación que ellos. No trabajan en el pulimiento de la relación de pareja. Muchas veces el proceso con las parejas que tenemos es en ocasiones pensar que porque ya convivimos, porque ya estamos casados, entonces la relación se va a mantener, simplemente como por inercia.
Se va a malinterpretar como porque el viento sople ya. Y no se trabaja y no hay un estímulo y no hay un amor, no hay un cariño, no hay una disposición entre la pareja, no hay un autocuidado y una autoayuda en medio de esa situación. Entonces, ¿qué va a generar esto? ¿Qué circunstancia vamos a encontrar? Que como tal va a terminar pasando lo mismo otra vez. Es cuestión de tiempo. Por eso yo necesito al Señor, porque eso fue lo que Dios le mostró a Josué. Cómo superar una amarga experiencia, cómo superar una crisis, cómo superar como tal un problema que casi me destruye, que casi me acaba, que me deshizo. Tratar los problemas de raíz, arrancar la raíz de esos problemas y buscar la dirección del Señor. Y así se logran las cosas. Eso fue lo que el Señor le mostró con este proceso. Ahí dice la Escritura que ellos tomaron para sí toda esa parte, hicieron los despojos en ese lugar, así como el Señor les había dicho. Dios les dijo qué tenían que tomar, las bestias, los animales, toda esa parte, y deshicieron. Y Josué, le trajeron el rey de ahí a Josué. Josué como tal aplicó la sentencia que se aplicaba como les decía, esto era un juicio, y lo hizo como tipo de autoridad sobre el valiente, en medio de eso. Del versículo 30 en adelante, entonces está lo que Josué aprendió. Y lo que él aprendió lo refleja en el sentido de la actitud que él tomó. Por eso les decía, nosotros tenemos que sentarnos, replantear las cosas. A mí me da tristeza cuando en una pareja quien quiere el cambio es una sola persona. Yo sé que los cambios empiezan por una sola persona, muchas veces, uno de los dos que quiera. Pero el problema en ocasiones es que cuando la otra persona no quiere es muy difícil, yo lo sé. Listo, podemos orar. Yo he visto gente que ha restaurado su hogar por la insistencia, por estar allí, por continuar, por ser la persona del buscar la presencia de Dios. Pero si la otra persona no se va a poner de acuerdo, es muy difícil. Si la otra persona no va a ceder, es una situación muy fuerte. Vamos a librar una lucha. Mire, Josué llegó y llamó al pueblo y le dijo, nos devolvemos para Ebal. Y cuando uno mira, ahora a mí me preocupa porque hoy en día hay toda una doctrina, toda una teología que refiere solamente los beneficios de Gerizim. Y se van otra vez a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, y hablan de las bendiciones que vendrían, las bendiciones de la obediencia. Pero en más no dicen ni que es por obedecer, sino estas bendiciones te alcanzarán. Y yo estoy engañando a la gente cuando le digo media verdad. Porque es que si la Biblia me dice de las bendiciones que vendrán y que me alcanzarán, pero no le hablo del requisito. Y si yo no le hablo del requisito, entonces digo una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira. Y es terrible y daña. Y genera un problema. Y yo no estoy solucionando nada. Estoy como tal mintiéndole a la persona. Y estoy enredándola. Porque cuando Josué se devuelve a Ebal, recordemos qué era lo que pasaba en Ebal. Ebal era el testimonio acerca de ¿qué? De las maldiciones. ¿Y las maldiciones por qué? Por la desobediencia. Y recordemos lo que el Señor le dijo abiertamente. Maldito será si no hace esto, maldito será si no hace esto, maldito el que no permaneciera, maldito el que maldijera a su padre o a su madre, maldito el que hiciera un ídolo para adorarlo, maldito el que se alejara de Jehová, maldito el que... Bueno, toda esa cantidad de maldiciones que hubo. Impresionante. Y eso representa Ebal. Ebal fue el lugar donde el pueblo, los que estaban, las 6 tribus que estaban en Ebal, reafirmaban cuando se leyeron las maldiciones. El Señor le dijo, escribe estas maldiciones y vendrán si hay desobediencia. Pero Gerizim era el lugar donde estaban las otras 6 tribus. Y esto reafirmaban, y cuando se pronunciaba, maldito el que pase tal cosa, los de Ebal decían, amén. Cuando se decía, bendito el que obedeciera al Señor, entonces los de Gerizim decían amén, lo afirmaban. Toda esta simbología o toda esta parte metodológica del Señor era un ejercicio pedagógico espiritual. ¿En qué sentido? Era para enseñarle al pueblo lo que tenían que hacer. Era enseñarle al pueblo con la actitud. Por eso Josué dice aquí el problema es que tenemos que hacer una reingeniería académica, es decir, tenemos que ir y replantear lo que nosotros aprendimos. El caso de Acán no se puede volver a repetir. Él entendió, no podían volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Era cuestión de tiempo para que saliera otro Acán. Y entonces Josué los llegó y dijo, no,
Si no cambiamos la actitud, si no cambiamos la mentalidad, de nada sirven las victorias. La gente se va a olvidar porque los seres humanos somos así, somos fáciles de olvidarnos. ¿Sabe que muchas veces los triunfos nos llevan a olvidar las amargas experiencias? Y las amargas experiencias hay que tenerlas en cuenta, ¿para qué? Para no repetirlas. Las amargas experiencias hay que tenerlas en cuenta para yo no volver no volver a cometer el mismo problema. Esa es la circunstancia. Yo tengo que ser claro en eso. Si yo no lo hago, es decir, si yo como tal no tomo una actitud diferente, una actitud distinta, te me voy a meter en un problema fuerte, terrible. ¿Saben por qué? Mire lo que encontramos allí en medio de estas situaciones. Ahora, Josué se los llevó. ¿Y cómo lo reafirmó? Primero, versículo 30. Edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Val. ¿Cómo se acercó Josué al Señor? Adorando. ¿Cómo se acercó? Reconociendo la grandeza. Y cuando yo adoro y reconozco la grandeza, yo estoy humillándome ante el Señor. Porque a lo que yo le brindo adoración, le reconozco que dependo y necesito. Y Josué llevó al pueblo y les dijo, tenemos que volvernos a Dios, humillarnos delante del Señor. Tenemos la victoria, pero Josué eso no se ensorbeció, como pasó después de Jericó. Yo imagino que la gente cantaba cuando Jericó dijo, si rompimos esas murallas y vencimos eso, ¿qué es lo que nos va a quedar grande? De aquí para allá deshacemos todo. Y no hay enemigo pequeño, recuérdenlo. Ahora Josué viene y adora, y lleva al pueblo a adorar. Y se humilla delante del Señor, lo lleva a humillarse delante de Dios. Y luego, más allá, en medio de esto, la Biblia dice que recordó como Moisés lo había hecho, así, entonces, como estaba escrito en el libro de la ley, hizo un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El altar tenía que ser de piedra no labrada. ¿Cuál era el propósito? Evitar la idolatría. Se tenía que hacer de piedra no labrada para evitar ese problema de la idolatría. Porque es que los seres humanos somos fáciles para crear ídolos, sea de una persona, sea un deportista. Bueno, ya hemos hablado bastante de la temática de la idolatría. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Y cuando el Señor dijo, van a hacer el altar, pero no debe ser de piedra que lo labren, porque la gente empezaría, para hacer el altar tiene que llevar estas características, o esta forma, hay que pulirlo aquí, o hay que hacerlo aquí, hay que darle esta figura. Y terminarían haciendo terafines, es decir, ídolos. Mire, el proceso fue que Josué lo hizo es decir, recapituló, y les encargó de recordarle al pueblo esa parte. Pero lo otro que hace Josué, dice que ofrece ofrendas de paz en medio de eso. La ofrenda de paz era una ofrenda que se ofrecía al Señor como gratitud, era voluntaria, salía del corazón. Si el diezmo era sobre lo que me producía mi rentabilidad, y Dios quería eso porque era una protección sobre las finanzas, sobre los campos, sobre la parte de trabajo, la ofrenda de paz era algo voluntario que brotaba en una actitud de agradecimiento por algo que Dios hacía. Entonces, yo estoy agradecido con Dios, entonces una ofrenda de paz venía con medio de eso. Y Él ofreció ese sacrificio de paz, tenía que ver con eso. Ellos estaban agradecidos por lo que Dios había hecho. Y le recordaba al pueblo qué actitud debemos tener nosotros con lo que Dios hace por nosotros. Debemos de ser agradecidos. Ese es el factor para ayudarle a Dios. En muchos lugares han manipulado a la gente. Venga y Dios le va a dar un carro. Venga y Dios le va a dar un viaje. Venga y le ofrende, coloque su dinero, y parece una lotería en medio de esto. ¿Acaso eso es bíblico? Lo que el Señor quiere es que nuestro corazón esté agradecido y no tengamos problema en dar, porque tenemos gratitud. Eso es lo que Dios quiere, que lo hagamos voluntariamente y porque nuestro corazón siente agradecimiento. Señor, yo quiero darte esto, Señor, y lo entrego, y se lo doy. Eso es lo que Él hizo, para eso está el altar. Ahora encontramos más allá, como tal, que versículo 32 dice que escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces, tomó una copia de la ley de Moisés y la escribieron sobre las piedras. Y en medio de eso grabó y les dijo una vez más, recuerden lo que Dios dijo en esta palabra, porque la gente lastimosamente tiró a olvidarse. La gente lastimosamente se olvidaron de las circunstancias, de la situación. Y era fácil, él dijo, grábenlo sobre piedra. Me acuerdo de un expresidente de Colombia, dijo que no iba a subir los impuestos y que lo grabaría sobre mármol. Y nunca lo grabó sobre mármol, pero al menos Josué sí lo entendió y lo grabó para que ellos lo recordaran. Porque en la tierra prometida, recordemos la parte céntrica de Val.
Ahora, Ebal era el lugar de la maldición, pero lo que Josué hizo fue como tal un acto profético, porque cuando Dios les dijo que hicieran, levantaran el altar, Dios les dijo, no les dijo, el altar me lo tienen que levantar en Gerizim. Nunca, el Señor no les dijo. Gerizim era el lugar de la bendición. El Señor dijo, levántame el altar en el lugar de la maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que por dura, por angustiante, por difícil que sea la situación, lo que va a transformar eso es el poder de Dios. ¿En dónde murió Cristo? En la cruz del Calvario. Josué sacrificó al rey de ahí, lo colgó en un madero, en una cruz. Pero era un impío muriendo por sus propios pecados. Cristo fue un inocente muriendo por los pecados de la humanidad. Era el juicio de Dios sobre el rey de ahí. Ahora era el juicio del mundo sobre los hombros de Cristo. En medio de esto, lo recuerda uno en Ebal. Ebal era el lugar de la maldición, pero la Biblia dice, Cristo nos libró de la maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Josué entendió, la única forma de ser libres de la maldición es buscando al Señor. Eso le recordó al pueblo. Recuerden, si ustedes creen que Dios está jugando, Dios no está jugando. Con eso les estaba diciendo. Porque muchas veces la gente cree que Dios es un juego, o que Dios está jugando. Y Dios no estaba jugando. Por eso pasó toda esa problemática en la ciudad de ahí. Eso fue lo que pasó. Que muchas veces nosotros creemos eso. Ahora, cuando José los trajo de nuevo, les hizo ver, Dios no está jugando con las cosas. Todo eso representaba regresar a Ebal en medio de esto. Y el verso 33 me dice que con todos los ancianos, los oficiales, los jueces que estaban en ese lugar, en presencia de ahí, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, los extranjeros, los naturales, como tal, ellos estaban, una parte miraba hacia Gerizim y otra parte hacia Ebal. Dice la palabra en medio de esto, tal y como se les dijo. Y se les leyó, verso 34, mire, por eso hablamos de una reingeniería espiritual. Es decir, recapitulemos, sentémonos, volvamos a la palabra. ¿Cuál es el problema del mundo hoy? Que no conoce la palabra de Dios, que quieren hacer un Dios a su imagen y semejanza. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero el hombre quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza. Un Dios cómodo. Yo quiero crear un Dios. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer un Dios a mi manera. Dios es como uno se lo imagine. Una vez una señora fue olímpica y me salió y me dijo, no, es que Dios es como uno se lo imagine. Todo lo bueno que le pasa a uno es Dios y todo lo malo es el diablo. Si yo voy a pensar que todo lo bueno que me pasa es Dios, imagínense en medio de esas circunstancias. No, es que Dios no es un estado. Dios no es un suceso. Dios es una persona real y auténtica. Lo que hizo Josué fue decirle, vengan acá. Y volvió y le leyó la palabra. Y los hizo ahí, sentó, todo ese pueblo, todo ese conglomerado. Y le dijo, y nos vamos a regir por la palabra. Tenemos que ser claros en esto. El mundo hoy en día, lastimosamente, no se ocupa más allá. Se conforma con una medio cosita y no conoce la palabra. Ocupémonos en conocer las Escrituras, para nosotros no cometer los errores de muchos que fracasaron, hicieron barbaridades en medio de eso. Dice el versículo 35, y no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Él dijo, vengan acá, todos. Por eso cuando yo le digo que tiene que haber un compromiso espiritual, escúcheme bien, y el compromiso tiene que ser que yo enseñe a mis hijos, a mi hogar, la palabra. Muchas veces la gente quiere que sea en el templo donde se les enseña. En el templo solo se reafirma lo que usted está enseñando en su casa. En el templo solamente, hermano, se reafirma el hecho de que usted ora con su hijo, con sus hijos, de que usted comparte un texto de la palabra con sus hijos, de que hay un espacio para eso. La gente quiere tomar el templo, hermano, casi como ir al cine, vivir un momento emocional y ya. No, en medio de esas cosas no es así. Mire, nosotros tenemos que ser claros. Josué entendió que si el pueblo no interiorizaba la palabra, que si el pueblo no interiorizaba su relación con Dios, de nada le serviría tener muchas armas, fuerza disponible, muchos hombres aguerridos, tener todas las formas de ir aquí o allá, porque quien da la victoria es Dios.
Quien da la victoria es Dios. La maldición les alcanzaría de nuevo si ellos como tal no utilizaban lo que Dios les dispuso. Oremos esta mañana y démosle gracias a Dios. Papá, gracias. Quiero orar, Señor, hoy por cada una de las circunstancias del pasado. Tal vez hay situaciones muy fuertes y difíciles que estamos enfrentando. Y condiciones, Señor, tan terribles. Condiciones, Dios, que han dañado, que han afectado, Señor, nuestro ser. Condiciones, bendito Rey de los cielos, Señor, que están produciendo en nosotros, bendito Rey de la gloria, circunstancias de temor que no dejan avanzar. Tal vez fracasamos, vivimos situaciones duras, pero tú nos llevas a enfrentar ese temor como llevaste a Josué. Josué había podido decir, no, yo no regreso ahí nunca más. Ahí fue el lugar de la derrota. Tal vez Dios te está llamando a que tú enfrentes cosas que dijiste que no irías allá, que están sin solucionar, y tienes que ir a solucionarla, porque será siempre un problema. Se volverá un enemigo, aunque use un enemigo pequeño, se volverá un enemigo grande. Ahora, no vamos a ir a matar a nadie, no estamos para eso. Entendamos que fue un juicio de Dios contra aquella nación, contra aquella ciudad. Pero lo que sí tenemos que nosotros sí será matar la enemistad. Hay que ir a perdonar, hay que ir a arreglar cuentas, hay que ir a tener una actitud distinta. Tú eres el hombre o la mujer de Dios, hay que ir a cambiar eso. Tal vez fue una circunstancia que te llevó a tener una enemistad fuerte con alguien y fue un error del pasado, pero hay que ir a arreglarlo delante de Dios. Hay que ir a mejorar esa circunstancia. No puedes dejarlo ahí como un cabo suelto. Usa una estrategia diferente. Pídele a Dios la sabiduría. Dile, Señor, ¿cómo arreglo esta situación? Señor, ¿cómo arreglo esta problemática? Yo sé que tengo que enfrentarlo en medio de esto. Señor, ayúdame. Ayúdame cómo hacer, cómo actuar. Yo necesito actuar distinto. Guíame tú, Señor, en lo que debo hacer. Por favor. Y Dios te va a dar la sabiduría. Vamos, Dios te va a dar la estrategia. No vuelvas a repetir, no quieras rehacer tu hogar, no quieras rehacer relaciones, no quieras rehacer tal vez lanzamientos de cosas, proyectos, de inicio de empresas en la misma forma y en la misma actitud como lo hiciste antes. Si no buscas a Dios no tendrás la fuerza para hacerlo. Si no buscas a Dios no tendrás las condiciones sabias y pertinentes para lograrlo. No vuelvas a hacerlo de tu forma y de tu manera. Hazlo de la mano del Señor. Es el tiempo de cambiar la actitud. Josué tenía todo para lograrlo, pero Dios le dijo, pero no lo harás como lo hiciste la primera vez. Lo harás diferente. Utilizarás estrategia. Y cuando Él lo hizo, Dios le dio la victoria. Que Dios te guíe en lo que tienes que hacer. Que Dios te oriente en las decisiones que tienes que tomar. Que Dios te dé la sabiduría pertinente para que puedas lograr eso que necesitas lograr en Dios. Dios te bendiga grandemente. Si el Señor no ha venido, nos vemos mañana en este mismo tiempo.